Estimados amigos y amigas de IUS 360, les habla Samuel Abad. Soy profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad del Pacífico, y nos han invitado a hablar o a brindar algunas ideas en torno al proceso de amparo en el Perú y la realidad difícil que viene atravesando. Vamos a hablar sobre el proceso de amparo en el Perú. El proceso de amparo aparece en la Constitución de 1979, se mantiene en la Carta de 1993 y es un proceso destinado a tutelar derechos fundamentales. Como lo señala la Convención Americana, es un proceso que debe caracterizarse por ser sencillo, sin mucha rigurosidad procesal, rápido y efectivo. Esto lo liga con un elemento clave, que es la tutela judicial efectiva. ¿En qué consiste en consecuencia? Consiste en que toda persona tenga la posibilidad de acudir a este proceso llamado amparo para garantizar sus derechos fundamentales. ¿Cuáles? Todos. El derecho a la pensión, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al debido proceso. Y el amparo además cabe contra cualquier autoridad, funcionario o persona. Es decir, el amparo en el Perú protege todos los derechos fundamentales y procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona. Es decir, tenemos una cobertura bastante amplia del amparo y realmente debería ser un proceso sencillo, rápido y efectivo, en palabras de la Convención Americana. Lamentablemente, lo que ocurre en la realidad es que existe un sistema de justicia, tanto a nivel del Poder Judicial como a nivel del Tribunal Constitucional, que no han permitido que en la realidad el proceso de amparo cumpla esa finalidad de ser un proceso efectivo, rápido, de tutela de los derechos fundamentales. ¿A qué me refiero? A que en la teoría se suele decir que el proceso de amparo tutela los derechos fundamentales, se dice que es un proceso excepcional, lo cual es cierto, vale decir, hay que agotar las vías previas, no hay que ir al amparo cuando existe otra vía igualmente satisfactoria, hay que acudir al amparo cuando existe un acto lesivo a los derechos fundamentales, hay un tema de plazo adicionalmente. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos a la realidad? Cuando pasamos a la realidad tenemos que presentar nuestra demanda de amparo ante la mesa de partes del Poder Judicial y ahí esperar que el amparo, nuestra demanda, sea evaluada por el juez y evaluada por el juez para decidir si nos abre la puerta o si no nos abre la puerta, es decir, la llamada calificación. Esta etapa de calificación del juez, que debería ser muy rápida, a veces demora meses. Y a veces demora meses porque el juez se demora demasiado en evaluar si le abre la puerta al amparo o no le abre la puerta. Aquí solamente el juez debería ver temas de procedencia, pero ante la indudable y enorme carga procesal, el juez no puede resolver esto de inmediato y lamentablemente cuando se requiere una tutela de urgencia, necesitamos una solución rápida, la decisión del juez llega muy tarde porque incluso en la etapa inicial de la calificación se demora demasiado. Si logramos superar la etapa de calificación, ya luego viene la etapa procesal en la cual habrá una audiencia, probablemente un informe oral y luego la sentencia. Y si necesitamos una tutela de urgencia muy rápida, muy efectiva, probablemente lo que se solicita es una medida cautelar. Y lamentablemente la medida cautelar no siempre se dicta de inmediato. Sería ideal que esto suceda, pero existen algunos procedimientos que retrasan su dictado, que retrasan la posibilidad que la medida sea dictada prontamente por el juzgado. En consecuencia, esto ha hecho que hayan estudios, por ejemplo un informe de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2015, que indiquen que en el Perú, en el Poder Judicial, en Lima, el proceso de amparo a nivel judicial tiene un promedio aproximado de demora de 3 años. ¿Se imaginan ustedes que un proceso de amparo a nivel judicial demore 3 años? Es un plazo exagerado. Eso en realidad no garantiza una tutela de urgencia. Por tanto, lo que viene ocurriendo en la realidad es que se presentan situaciones como las que hemos sintetizado y que demuestran que el amparo no viene cumpliendo con su misión de ser una manifestación de la protección urgente de nuestros derechos. Si a ello agregamos la demora en el Tribunal Constitucional, tendremos que esperar aproximadamente 1 año para que el Tribunal Constitucional resuelva,
y esto hace que el proceso de amparo, que en el Poder Judicial se demora 3 años, en el tribunal aproximadamente 1 año más, termine siendo pues un proceso bastante extenso. Esto amerita una revisión y por eso, después de 12 años de vigencia del Código Procesal Constitucional, se vienen planteando algunas reformas al proceso de amparo que permitan garantizar una tutela de urgencia. A veces se piensa que la reforma solamente debería venir de reformas normativas. Nosotros pensamos que es importante una reforma normativa, pero no es suficiente. Hay también que ver el diseño y la realidad institucional. El amparo se inserta en un tema que es la reforma del sistema de justicia. Y en el Perú el sistema de justicia está en crisis, requiere una reforma. Y si no se reforma el sistema de justicia, el proceso de amparo tampoco va a funcionar a cabalidad. Por tanto, no es posible reformar el amparo sin tomar en cuenta que se requiere también una reforma del sistema de justicia que permita que todos los procesos, y en concreto el proceso de amparo, cuente con una mayor celeridad y de esta manera se pueden garantizar los derechos de las personas. En definitiva, y para concluir, no hay duda que es indispensable contar con una herramienta valiosa e importante como es el proceso de amparo para la tutela de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta idea de ser un proceso rápido, sencillo y efectivo todavía choca con problemas en la realidad que exigen de parte de las autoridades una reforma del sistema de justicia. Ojalá que este nuevo gobierno y las nuevas pautas que se están planteando de un acuerdo básico por la justicia permitan lograr que el sistema cambie y permitan lograr que el amparo cumpla su noble finalidad de tutelar los derechos de las personas. Muchas gracias por su atención.